Muy buenas noches, Dios me los bendiga a cada uno de los que están presentes y los que luego van a escuchar el video. Dios me los bendiga. Seguimos el estudio, cual el tema es el tiempo de su venida, el texto que estamos usando es Mateo 25. Las semanas pasadas estábamos hablando de la parábola de las 10 vírgenes, las cuales les había dicho en el primer video que la íbamos a dividir en tres. Hoy nos tocó la parábola de los talentos. Vamos a pedirle a nuestra hermana Magda que nos lleve en oración. Amén. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, Redentor del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por una noche más que nos permites estar, Señor, juntos aprendiendo de tus palabras, Rey de Reyes. Te damos la gloria y la honra, Señor. Reconocemos que hemos pecado porque somos pecadores por naturaleza y te pedimos perdón, Señor amado, si te hemos ofendido. Te pido, Señor, que le des sabiduría a Stephanie y la ayudes a enseñar la palabra del día de hoy, Señor. Dale entendimiento, sabiduría, Padre, discernimiento, Señor, para que el mensaje que nos quiera dar llegue con claridad. Te damos la gloria y la honra, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Te acuerdas de lo que estábamos hablando? Un pequeño resumen más de lo que estábamos hablando el jueves pasado. Sí, estábamos hablando de las 10 vírgenes, las 5 que fueron sabias y guardaron aceite porque el novio se tardaba, pero ellas guardaron aceite para tener sus lámparas encendidas. Y las 5 insensatas que no cargaron con aceite, solamente el aceite que tenían en sus lámparas, y cuando llegó el novio ya no tenían aceite. En lo que fueron a buscar el aceite, porque tuvieron que ir a comprar, la puerta se cerró y cuando tocaron, pues el Señor le dijo que que no las conocía. Bien. Tienes la cámara prendida. Ok. Pues hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de la parábola de los talentos. El resumen que yo había dado de la semana pasada, estábamos hablando que Jesús se había encontrado, se estaba saliendo del templo y en esos momentos había venido los discípulos y les querían mostrar, ¿verdad?, todo lo que lo que estaban viendo ellos a su alrededor, y Jesús mismo le había dicho que todo iba a ser destruido. Luego ellos fueron al Monte Olivo y le habían preguntado a Jesús que cuándo eran estas cosas que iban a suceder y cuáles eran las señales, la cual, ¿verdad? Yo estaba hablando del capítulo 24 que Dios había dado, les estaba hablando de los acontecimientos, de lo que iba a suceder, y muchas veces nosotros queremos saber en los tiempos cuándo sucederán las cosas y cómo van a surgir, pero Dios nunca le habló a ellos de días específicos ni cuándo iba a suceder, simplemente les habló que, ¿verdad?, que les habló por señales, y que Dios nunca iba a decir el día y la hora que iba a venir, porque ni él mismo Jesús sabía, ni los ángeles, solamente Dios era el que iba a saber, pero que en medio de todo él había dejado una advertencia que, ¿verdad?, es donde surge Mateo 25, el cual que estamos estudiando, que es la cual estábamos estudiando las semanas pasadas, la parábola de las vírgenes. En un pequeño resumen, lo que estábamos hablando era que Dios nos quería que nosotros fuéramos como esas mujeres sensatas, esas mujeres sabias, prudentes, ¿verdad?, que estuviéramos velando y que siempre, ¿verdad?, estuviéramos buscando de su rostro, porque él había dado, ¿verdad?, antes de su venida iban a suceder unas cosas, pero
él había hablado de unas encomiendas y cómo quería que su pueblo estuviera. Y hoy vamos a estar hablando simplemente de la parábola de los talentos y qué es lo que va a significar, qué es lo que él quiere decir con esa parábola a nosotros, que él nos quiere, ¿verdad? Él nos, en medio de esto, él nos da dirección a través de su palabra, qué es lo que nosotros debemos de hacer en el tiempo antes de que él venga. Y si miramos la palabra de los talentos, tiene más o menos esa comparativa con Mateo 24 del capítulo 45 y 46, tiene una similitud con eso donde, ¿verdad? Está hablando de un siervo fiel. Voy a leer, ¿verdad? La parábola que se encuentra en Mateo 25 del 14 al 30. Ñeca, no sé si tú tienes tu Biblia ahí, si no, pues yo lo leo para entrar en discusión de lo que Dios, ¿verdad?, quiere hablarnos a través de esta parábola. Ñeca, de casualidad, ¿tú tienes tu Biblia por ahí? Ok, la voy a leer. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor que aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes, y he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que se ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene la cera le será dado, y el que tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échale las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Si miramos, ¿verdad?, a ver, al principio de las parábolas, si observamos entre las parábolas de las 10 vírgenes y ahora en esta, vemos que
el Señor no está. Ya el Señor no está. Ahora, si venimos a ver en los tiempos antiguos, sabemos, ¿verdad?, que los esclavos eran, cuando sus amos se iban, ellos eran los que, ¿verdad?, hacían el trabajo para que cuando viniera el Señor, pues obtuviera lo que ellos han hecho, han trabajado con lo que el Señor les había dejado. Cosa que eso fue en los tiempos antiguos. Y sí, ¿verdad? Si lo venimos a ver del punto de vista, si el amo se va de la casa y todo se queda sin hacer nada, cuando él venga, como uno dice, no va a encontrar todo igual y no ha hecho nada. Se queda todo así, no tuvo nada, no trabajó, y es como decir, volver a empezar para él trabajar, para poder ganar. Pues Cristo viene y lo está ¿verdad?, lo está haciendo esta parábola con esa similitud, porque en los tiempos antiguos los esclavos eran los que trabajaban aunque ellos siempre trabajaban, pero cuando sus amos se iban, le dejaban siempre cosas a cargo para que cuando ellos vinieran, pues el amo pudiera recoger lo que ellos habían hecho, el trabajo que todo lo que habían hecho. Ahora, del 15 al 18, se está hablando que hubo una repartición de talentos. Que hubo, a algunos se les dio 5, a otros 2 y a uno 1. Pero, ¿qué es lo que significa? Que era en sí realidad ¿verdad?, que eran talentos. Si venimos en la antigüedad, en el tiempo de Cristo, los talentos, el significado en griego en talento es balanza. Originalmente es talatón y es balanza. Luego un talento es en peso. Era donde la capacidad de dinero en oro, plata, equivalente a un talento. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento no era un peso de plata, sino en el talento, ¿verdad?, tal como los romanos árticos quería equivaler, eran 6,000 denarios o dracmas. Si lo venimos a ver en Apocalipsis 16, 21, te habla de la palabra de talento. Dice, y lo voy a buscar por aquí, en Apocalipsis 16. Déjame buscarlo en la Reina Valera. Que lo tengo aquí. Dice que cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande, ¿verdad? Quiere decir que es un peso. Pero el denario, porque el denario era el sueldo para los que trabajaban hoy en día. Ahora, ¿qué nos quiere decir Cristo con el talento? Si en la antigüedad lo trazaban así, pero ¿qué es lo que nos quiso decir Cristo con los talentos? ¿Qué significa para nosotros? Eso es talento. Muchas veces la gente pone talento y yo, ¿verdad?, muchas veces ponen que eso es un don, pero aquí, ¿verdad?, según estamos estudiando, el talento no representa la habilidad o la capacidad, sino la oportunidad y la responsabilidad de obrar conforme a su capacidad. O sea, como siempre dicen, Dios reparte como Él quiere ¿verdad?, y con quien quiere. Y Él siempre trabaja según, ¿verdad?, de acuerdo a nuestra fe. Sin embargo, si vamos a la palabra nos habla de dones sobrenaturales, dones que son naturales, que el Señor reparte, ¿verdad?, que nos habla según en la palabra de unos dones que Él
nos da esos dones. Muchas veces, muchas personas nacen con ellos, pero no lo saben. Y la diferencia de talento y dones, el don es para las personas, cuando la persona nace, que ya nacen con ese don. El talento, tú tienes que trabajarlo para generarlo. Si venimos a verla, todo cristiano tiene algún talento. Nosotros tenemos talento. Es decir, alguna habilidad o oportunidades para usarla al servicio de Dios. Mucha gente dicen, yo tengo, que son, ¿verdad? A mí me gusta el talento que ellos tienen, que vamos a decir, en el deporte, en la música. Pues mucha gente ponen eso como, ¿verdad? Como el talento. Pero aquí el Señor nos está entregando y nos está confiando un comendado, ¿verdad? En nuestras propias vidas. Puede ser, ¿verdad?, la salud, la fuerza física, el tiempo. También hay recursos materiales, en fin, toda bendición espiritual y material que nos lleva a cabo a su obra. Como le había dicho, en la palabra hay muchos textos que enseñan que Dios nos ha bendecido a sus hijos con una variedad de talentos. Espera que seamos fieles en sus usos. Si vamos a Romanos 12:6, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que no es dada, si él de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si es del servicio, en servir, o el de enseñar, en la enseñanza, y el que exhorta, la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Si vemos, ¿verdad?, que Dios, como yo lo había dicho, Dios reparte según él, nosotros trabajamos según la conforme su capacidad. Ahora, ¿qué Dios quiere que nosotros estamos haciendo, verdad? Porque la palabra dice, si no me equivoco, en Mateo 24, ¿verdad?, que nos encontremos que nos encuentra haciendo, ¿verdad?, haciendo algo, que no nos encuentra haciendo nada, que no nos encontramos, que tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que estar haciendo lo que Él nos mandó, y sabemos que Dios ha dado una encomienda a la iglesia. La iglesia, Dios nos mandó a ser discípulos, pero también Dios en la forma, ¿verdad?, en esta parábola nos está hablando también individual. Nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos también. Tenemos que hacer, ¿verdad?, también lo que nos toca a nosotros, seguir haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, pero tenemos que trabajar también con nosotros. Seguimos. En el versículo 16 y 18, vamos a ver cómo ellos manejaban ¿verdad?, ese talento que el Señor les dejó, y como cada uno, ¿verdad? Hay dos de ellos que hicieron dos cosas, fueron prudentes, ellos fueron sabios, y cuando ellos hicieron las cosas correctas, Dios los bendijo. Y sabemos que en Primera de Corintios dice que nosotros, no, en Segunda de Corintios,
nos dice que nosotros vamos a dar cuenta por todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Y ellos fueron unas personas sabios, trabajaron, hicieron, fueron con esa confianza de que iban a ¿verdad? Iban a hacer, iban a poner sus talentos en acción a trabajar, y ellos recibieron, como uno dice, el doble. Pero ¿qué pasa con aquel el siervo que lo enterró? Y aquí es donde yo hago un paréntesis, porque en la misma parábola él está diciendo que él le tuvo miedo, porque él, ¿verdad? Decía que tú recoges donde tú no esparciste. Él tuvo miedo. Y siempre hemos hablado de que el miedo paraliza. Y nosotros no tenemos que tener miedo. Tenemos que confiar. Si Dios dijo que va a estar con cada uno de nosotros, tenemos que confiar. Ahora, ¿qué sucede con ese siervo que Dios, ¿verdad? A ese amo le dio ese talento para que él trabajara? Él lo siembra por temor. Él no tuvo esa confianza y después lo llama siervo malo. Quiere decir que él no estaba haciendo las cosas, como uno dice, de corazón. Y hay veces que, ¿verdad? Al tener ese temor, esa entrega, no podemos, cuando no buscamos el Señor de corazón, no, muchas cosas están en el camino y pueden ser obstáculos para nosotros. Y a veces por culpa del miedo, por no tener esa relación con el Señor, nos ataca el miedo y empezamos a hacer las cosas mal, y él las hizo mal. Cada uno tuvo, dos de ellos tuvieron, ¿verdad? Su recompensa, y solo él, el que no lo hizo, ¿verdad? Dios lo castigó. Dios lo castigó. Ahora, ¿qué te quiero decir con estas parábolas? Con esta parábola de los talentos. Dios nos ha dado a nosotros dones y tenemos talento, que a veces nosotros trabajamos y lo generamos y muchas veces no lo conocemos. Y tenemos que, ¿verdad?, a diferenciar qué talentos nosotros tenemos o qué dones Dios nos ha dado para trabajar ahora en el reino de Él, porque tenemos que trabajar en el reino de Él hasta que Él venga. Como Dios nos dio esa encomienda, ¿verdad?, de ir a predicar su palabra, pues Él nos dio esa encomienda. Nosotros tenemos, ¿verdad?, todo para la obra de Él, todo para Él, porque ahora mismo, si venimos a ver, esta palabra te está hablando de la mayordomía. Y nosotros tenemos que ser muy buen mayordomo. Si no somos buenos mayordomos, buenos administradores, ¿cómo vamos a trabajar, verdad, en el reino de Dios si nosotros no somos buenos administradores? Dios trabaja con cada uno de nosotros. Y así como nosotros va trabajando con nosotros, nosotros trabajamos con los de afuera. Ahora, yo les, ¿verdad?, hago esta pregunta, no es para que me la contesten a mí, se la contestan ustedes mismos. Analicen y mediten qué talentos y qué dones Dios les ha dado y qué es lo que les falta a cada uno, ¿verdad?, de los que están presentes, y que luego van a escuchar qué les falta para seguir aumentando esos talentos que Dios le ha dado. Porque tenemos que, ¿verdad?, trabajar. Dios quiere que nosotros estemos trabajando y nos encuentre trabajando cuando Él venga haciendo su obra, siendo, ¿verdad?, buscando vidas para su reino, para que, ¿verdad?, todos podamos ser salvos. Esta parábola es bien sencilla,
no es de mucho, es clara, nos está hablando claramente. Y es, si nosotros no hacemos las cosas como debe de ser, ¿verdad? Y no vaya, y no, como dice en la palabra, si no damos fruto, vamos a ser cortados del árbol y nos van a echar al lago de fuego. Manda, llegaste. Yo he estado aquí. No me creía que, ok, nada. Algo que tú quieras exponer. Está muy claro, pues nosotros tenemos que utilizar los talentos que el Señor nos dio, porque en algún momento vamos a estar ante su presencia y Él nos va a preguntar. Él nos va a preguntar que qué hicimos, ¿verdad? Con los talentos que Él nos dio. Es una responsabilidad que tenemos de usar bien esos talentos. Exacto. Bueno, según, ¿verdad? Lo que hemos estudiado de las vírgenes y esta parábola, Dios nos quiere, ¿verdad? Que nosotros estemos llenos de su presencia, llenos de Él, con esas lámparas encendidas. Y aún así, con los talentos, Él quiere, ¿verdad? En esta, a través de esta palabra, que seamos buenos mayordomos, que estaremos creciendo en la obra del Señor para la gloria de Él, porque el amo pronto vendrá y, como uno dice, va a pedir cuenta con lo que nosotros hacemos. Bueno, no hay más nada que añadir. Hasta aquí, ¿verdad? Yo le dije que la clase hoy iba a ser corta, no iba a ser muy larga, iba a ser corta, porque la palabra en sí habla por sí misma y nos da entendimiento de todo. Magda, ¿nos puedes llevar en oración? Amén, oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por recordarnos, Padre Santo, que debemos dar buen uso, Señor amado, a los talentos que tú nos has dado, Señor bendito. Debemos buscar las almas y utilizar esos talentos, Señor, para multiplicar, Padre Santo, las almas rescatadas, Padre, porque sabemos que en algún momento, Señor, tú has de preguntarnos qué hicimos con nuestros talentos. Gracias por Stephanie, Señor, que nos ha dado la clase de hoy, Padre Santo. Gracias, Señor, por ayudarla, por darle sabiduría, Señor bendito. Gracias por la pastora Nani, Señor, cuídala, protégela, Señor. Ayúdala en este proceso que está pasando, Señor bendito. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, pero te pedimos, Dios amado, que le des tranquilidad en medio de este proceso, que le des paciencia, Señor bendito, y que utilices los médicos, Señor amado, de forma gloriosa, Padre, que se queden asombrados, Señor amado, de ver tu mano obrar en ella, Señor. Te damos gracias por los que han de escuchar esta transmisión, Señor amado. Te damos gracias por todos aquellos, Padre, que sacan de su tiempo, Padre, para aprender tu palabra, Señor, y para poder utilizarla, Señor, cuando conozcan almas que tengan necesidad de ti. A ti la gloria, Señor. Agradecemos todo lo que nos regalas cada día, Señor amado. Y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este sábado tenemos nuestra vigilia por el canal Pastora Nani. A las 10 de la noche tenemos nuestra primera parte del devocional. Luego nos mudamos a Facebook, si Dios lo permite, a la exposición de la palabra del Señor. Los domingos nos reunimos en Villa Margarita, pero no nos estamos reuniendo en Trujillo Alto. Este domingo estuvimos en Ponce. Este domingo nos vamos a reunir por Zoom a las 2 de la tarde. Los martes tenemos nuestro culto de oración a las 9 de la noche por este mismo canal. Los miércoles
tenemos la escuela de liderato, pero no las estamos haciendo a las 6 de la tarde hasta que la pastora se recupere bien. Luego vamos a estar incorporándonos nuevamente los miércoles a las 6 de la tarde para seguir estudiando lo que ella nos estaba dando, la preparación de la palabra para predicar la palabra. Pero tenemos miércoles a las 8 orando con el pueblo. Los invito a que accesen para estar juntos orando por cada una de sus peticiones. Hasta aquí esta parte, sin algo más que tenga que decirle, un anuncio. Si surge un anuncio nuevo en el trayecto, se estará comunicando por las plataformas de la pastora Nani. Dios me los bendiga.